Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 18 de junio del 2025. Antes de iniciar con nuestra sesión, nuevamente ofrecer una disculpa. Me fue imposible llevar a cabo la sesión que teníamos programado, que se había reprogramado para el sábado por un tema netamente laboral que esperemos ahora sí ya se regularice. Me fue imposible dar la clase la semana pasada. Todavía tenemos esta semana de sesión síncrona programada y la próxima semana también, que si mal no recuerdo, día 25 de junio. Y luego posteriormente ya vamos a iniciar con nuestro examen parcial. Aprovecho para comentarles que vamos a llevar igual las 3 sesiones que teníamos programadas, solo que vamos a ir desfasados una semana. En esta semana vamos a ver lo que vimos de ver la semana que entra, y en la semana que entra vamos a ver la sesión de la semana que entra y la que está pendiente. No crean que por ahí se nos va a quedar una sesión síncrona pendiente. Reitero, es por un tema netamente laboral en el que he tenido que estar viajando constantemente a varias partes y no me ha podido establecerme con los horarios, pero creo que ya se regularizó ahí un tema que traíamos tributario en una empresa, pero vamos a empezar con la sesión. Aprovecho para comentarles los que ya tuvieron, quiero hacer 2 comentarios así muy rápidos antes de comenzar la explicación. Los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la página de la Universidad Ciudadana se darán cuenta que ya está ahí en lo que viene siendo nuestra plataforma, ya está, pues ahora sí que visible lo que viene siendo el examen parcial. Ese examen parcial obviamente apenas lo vamos a empezar a trabajar, o va a tener una fecha de periodo en el que ustedes lo van a poder elaborar a partir del 30 de junio, que es lunes, y hasta el día 30 de junio del 2025, obviamente, y hasta el lunes 7 de julio. En esa semana no vamos a tener sesiones síncronas porque obviamente está dedicada única y exclusivamente a nuestro examen parcial. Obviamente este examen parcial va a costar, como viene ahí en las características o en las especificaciones del examen, de 30 preguntas. Esas 30 preguntas van a venir única y exclusivamente de lo que hemos visto en la unidad número 1 y en la unidad número 2 que vamos a iniciar. Y obviamente van a tener 2 intentos para presentarlo, y se va a quedar como intento más, como calificación final el intento con la calificación más alta, ¿ok? Eso es para que lo comenten. Ahora, pues digo, para que lo tengamos ahí presente, y ya después del examen, ahora sí que parcial, vamos a iniciar de lleno con nuestra unidad número 3, que va a ser la unidad con la que vamos a cerrar nuestro curso y con el cual vamos a tener después nuestro examen final, ¿ok? Dicho lo anterior, también comentarles, ya estábamos empezando a evaluar lo que vienen siendo las tareas, y recuerdan, precisamente por este tema que les comento, que se han estado desfasando las clases, se les dio una semana más como fecha límite para entregar la tarea, que si mal no recuerdo fue hasta el domingo 15 de junio. Ya se están empezando a evaluar algunas tareas de un aula, porque en esta misma sesión damos la sesión para 2 aulas de la misma materia. No se me desesperen, en el transcurso de la semana ya va a quedar su calificación lista en la plataforma. Para aquellos alumnos que todavía no tengan la calificación visible, decirles que esta misma semana va a quedar la calificación, ¿ok? Si no tienen algún comentario al respecto, vamos a iniciar con la explicación de lo que viene siendo nuestra unidad número 2. Vamos a apoyarnos ahí con la literatura que nos marca la Universidad Ciudadana para nuestro programa. Nada más, por favor, si alguien me puede comentar si ven la presentación para ya iniciar con la explicación. Sí, se ve, profe. Ok, bueno, miren, comentarles lo siguiente. Si recuerdan, en lo que viene siendo la unidad número 1, para hacer un poquito de recapitulación y meternos un poquito al tema de la unidad número 2, mencionábamos el tema de lo que viene siendo la globalización, cómo la globalización ha hecho que la mayoría de los intercambios comerciales que tienen los países, pues obviamente hace que la economía ya sea un poquito más generalizada o globalizada, como lo dice el concepto de la globalización. Estudiamos cuáles han sido, o mencionamos, más bien dicho, cuáles han sido las diferentes olas de globalización que ha tenido el mundo, la economía a través de los años, sobre todo desde el siglo pasado a la actualidad, donde obviamente, aunque hemos comentado en varias ocasiones que esta literatura va muy enfocada a lo que viene siendo la parte de la economía estadounidense, pues también de alguna u otra manera
Nosotros ya lo vemos en la actualidad que esa globalización nos ha alcanzado tanto en avances tecnológicos, avances académicos, avances de migración, temas de migración, y obviamente eso nos ha impactado de manera directa en lo que viene siendo la globalización económica. Para esta unidad número 2 vamos a enfocarnos directamente en un punto muy, muy crucial y muy medular. Obviamente en el entendido que la globalización, como su nombre lo dice, la globalización económica tiene que ver con el intercambio internacional de bienes, productos y servicios en cada uno de los países que tienen relaciones comerciales, acuerdos, inclusive en los que no los tienen. Hoy nos vamos a enfocar a estudiar algo que conocemos como empresa, pero como una empresa internacional. Ustedes, la mayoría de todos nosotros conocemos que existen empresas que se le conocen como empresas multinacionales, y obviamente como ese movimiento de los factores o movimiento internacional de los factores de producción hace que las mismas empresas busquen otros mercados para expandir sus operaciones. ¿En base a qué? En base a diferentes conceptos que vamos a mencionar de más adelante. La mayoría de las empresas que persiguen un lucro, como siempre lo hemos comentado, siempre buscan generar utilidades. O sea, son empresas que son empresas no gubernamentales, o son empresas que no persiguen un lucro. En el caso específico de las empresas que persiguen un lucro, buscan expandir esas operaciones para seguir obteniendo ganancias. ¿Qué factores pueden hacer que una empresa busque internacionalizarse o que busque otros mercados en los cuales expandir sus operaciones? Pues simplemente que quieren, primero que nada, generar utilidades, segundo, aprovechar los diferentes, ese intercambio de productos o ese intercambio de bienes, o sobre todo, en muchas ocasiones, inclusive, aprovechar las condiciones climáticas de un país dependiendo de qué tipo de operación o qué tipo de producto vamos a producir en ese país anfitrión. En un momento dado, si la demanda de nuestro producto ya no la podemos llevar a cabo en el país de origen, expandirnos hacia otros mercados para producirlas, pero también, ¿por qué no?, para penetrar en mercados nuevos donde a lo mejor ese producto no es muy conocido, no es muy visto. Entonces, vamos a mencionar cuáles son esos factores, qué es una empresa multinacional, que obviamente es la que nos vamos a abocar en esta unidad número 2, ¿ok? De hecho, la unidad así se llama, la empresa y su internacionalización. Como ya mencionamos, ya hemos visto cómo los flujos internacionales de productos y servicios han hecho que existan diferentes olas de globalización a través del paso del tiempo. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es la empresa multinacional. Aquí nos dice la literatura que como tal no existe, o que no se pudiera definir, o que no existe una definición cierta de lo que es una empresa multinacional, o que no hay un acuerdo de una definición como tal. En términos sencillos, una empresa multinacional es aquella que tiene operaciones en diferentes partes del mundo. Puede tener operaciones en China, puede tener operaciones en México, y tenemos muchísimos ejemplos de empresas multinacionales, como cuáles. La más común, las bebidas azucaradas carbonatadas como la Coca-Cola, que es una empresa que tiene presencia en diferentes partes del mundo. Otra empresa internacional o no internacional, pero multinacional, es McDonald's, que no sé si ustedes, la mayoría sepan, inclusive hay por ahí una película muy famosa de cómo se creó McDonald's. Sin embargo, a pesar de que nosotros creamos que el principal ingreso o el negocio de McDonald's son las hamburguesas, la realidad es que no. A pesar de que tiene mucha presencia en diferentes partes del mundo, realmente el negocio de McDonald's está en la compra de inmuebles, es decir, el negocio de McDonald's, cada McDonald's que ustedes ven, en el 99.9% de los casos, McDonald's es dueño de ese local, de ese lugar, de esa propiedad, de ese terreno. Ahí está donde está la fortaleza de McDonald's, pero que obviamente tiene presencia en diferentes partes del mundo. Si vamos a Estados Unidos hay un McDonald's, si vamos a Sudamérica hay un McDonald's, si vamos a Europa hay un McDonald's, si vamos a Asia hay un McDonald's. Obviamente
el crecimiento, la necesidad, la demanda de ese producto, de esas hamburguesas, independientemente de sus aspectos mercadotécnicos, pues es muy bien vista en todo el mundo, por eso ha expandido todas sus operaciones, ¿ok? Dice que no hay una definición, sí dice que si vemos o echamos un vistazo a algunas empresas multinacionales representativas a nivel mundial, sugiere que estas empresas tienen características identificables, como ya lo hemos visto, que operan en diferentes países o en muchos países y también con frecuencia realizan actividades de investigación y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de actividades de investigación y desarrollo, podemos tomarlo desde dos enfoques. Uno, desde que es una investigación y desarrollo propio del producto que nosotros estamos llevando a cabo, o una investigación y desarrollo para obtener alguna materia prima o algún insumo propio de nuestra producción o del producto terminado que vamos a llevar a cabo. Sin embargo, la investigación y desarrollo se refiere a que yo voy primero a investigar si es factible llevar a cabo mi producto a otro país, voy a desarrollar mis ideas, mis actividades o mi plan de trabajo para llegar a buen puerto, en el entendido que obviamente se hace un análisis muy integral cuando se va a hacer una inversión en un país distinto al país de origen. Por ejemplo, Estados Unidos, que inició en McDonald's, para poder iniciar operaciones en otra parte del mundo, tuvieron que desarrollar si la gente le gustaban las hamburguesas, si no le gustaban, cómo iban a llevar a cabo su plan estratégico para desarrollar obviamente una estrategia de mercadotecnia que atrajera a cada uno de los consumidores finales a consumir estos productos. Hay infinidad de planes de investigación y desarrollo que se llevan a cabo. Vamos a suponer que sea una industria de la minería, si no sé, por ejemplo, en África se producen los diamantes y ellos ven que probablemente de acuerdo al subsuelo que exista en un país sudamericano, puedan expandirse, pues obviamente a eso me refería, que también hacen actividades o desarrollan planes o realizan planes de investigación y desarrollo para llevar a cabo cada uno de su actividad. Nos dice que también las empresas multinacionales rebasan fronteras y con frecuencia son dirigidas desde un centro corporativo en planeación que se encuentra distante en el país anfitrión. Esto es bien importante. De hecho, por ejemplo, si se fijan, si recuerdan, hace algunos días ya, o meses, más que días, meses, se tenía la opción de que aquí en Monterrey iba a instalarse una planta Gigafactory, que viene siendo la planta de la famosa marca Tesla, que también es una empresa multinacional porque tiene operaciones en diferentes partes del mundo. Cuando se iba a llevar a cabo esa planta, obviamente iba a ser la producción de lo que viene siendo los vehículos que son eléctricos, que se mueven con electricidad, que no requieren la combustión de un hidrocarburo, como en el caso de la gasolina, para poderse mover. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que muchas de las operaciones se iban a llevar desde otro país de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que un corporativo, por ejemplo, está en Estados Unidos, o puede estar en Sudáfrica, o puede estar en cualquier parte del mundo, y es el que controla las operaciones. Obviamente existe el flujo de información tanto de productiva como información administrativa para ver cómo se van a llevar a cabo, cómo están llevándose a cabo las operaciones desde el punto de vista producción y desde el punto de vista administrativo. Obviamente, reitero, son empresas demasiado robustas, pero también muy esbeltas en sus procesos y tienen determinado cómo se va a llevar a cabo el flujo de la información desde el corporativo donde se controlan las operaciones hasta el país anfitrión, que es donde está la planta productiva, por ejemplo, en el caso de la compañía Tesla o en el caso de la compañía, no sé, McDonald's, etcétera, la que ustedes quieran llamar. ¿Qué es lo que dice también aquí la literatura? Que las empresas multinacionales diversifican sus operaciones de manera vertical, de manera horizontal y o en forma de conglomerado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, obviamente cuando llevamos operaciones estamos hablando de operaciones en diferentes partes del mundo, por eso son multinacionales. Nos dice que la integración vertical con frecuencia ocurre cuando la empresa multinacional o internacional o mundial, si la quieren ver así, decide establecer subsidiarias, es decir, empresas en el extranjero para producir o para fabricar productos intermedios
o aportaciones que van hacia la fabricación del producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy aquí vamos a poner el caso de la industria automotriz. Muchas de las operaciones, digo, hay muchas marcas, sobre todo asiáticas, que en el caso específico de México, no sé si lo han visto, han tenido mucho auge, cada vez nos invaden un poquito más. Antes había muy poca oferta de los automóviles, ahorita ya tenemos automóviles de combustión y tenemos automóviles eléctricos, y obviamente no nada más de las marcas que ya conocemos de manera común, sino otras marcas chinas que han entrado al mercado. Si yo voy a producir o voy a ensamblar mi centro de operaciones, o yo soy una empresa multinacional y estoy en China y en un momento dado yo quiero llevar a cabo mi ensamble, pues yo voy a fabricar ciertos productos intermedios para el ensamblado de lo que viene siendo mi producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la carrocería la voy a producir en México, que a lo mejor, no sé, la estructura de lo que viene siendo los asientos los voy a producir en Estados Unidos, lo que las barras estabilizadoras de las llantas las voy a producir en Centroamérica, y a final de cuentas, pues a lo mejor ya veré si mis operaciones yo las llevo a cabo en China o las llevo en otro país. Pero obviamente eso es una integración vertical, es decir, cuando nosotros o las empresas deciden llevar a cabo operaciones o establecer subsidiarias en otros países que para producir ciertos artículos que van relacionados con el producto terminado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y lo voy a mencionar, creo que en la clase pasada lo mencioné, es lo que nos está pasando ahorita, por ejemplo, con el país vecino, que el país vecino dice, oye, pues sabes qué, a mí no me conviene que estén ingresando artículos de México porque me estás quitando los empleos. Más adelante vamos a ver el tema tanto de los aranceles como el tema de las licencias, como el tema de los impuestos, las cuotas, etcétera. Pero va relacionado un poquito con ese tema. Después tenemos la integración que conocemos como una integración horizontal. Ocurre cuando una empresa matriz, o sea, la empresa donde está originalmente la producción, produce un artículo de consumo en el país de origen, cuando establece una subsidiaria para fabricar el mismo tipo de producto en el país anfitrión. ¿Esto por qué puede ser? Por dos cosas. Puede ser porque la demanda que yo tengo para mi producto en Tailandia no la puedo producir nada más en mi país de origen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me dedico a producir computadoras en Tailandia, pero mi demanda de computadoras también está en Estados Unidos, pues a lo mejor yo voy a hacer un plan estratégico, un plan de desarrollo, donde voy a hacer un análisis tanto financiero, contable, fiscal, de inversión. Ahorita vamos a hablar del tema de la inversión extranjera directa y qué importancia tienen las economías para llevarme la producción a Estados Unidos. Voy a producir el mismo bien que en el país de origen, pero ¿cuál es la situación? Que probablemente si también dentro de mi país de origen no puedo yo cumplir con la demanda del país, pues obviamente me lo puedo llevar para cumplir con la demanda de otro país y también que me sirva a mí para traerme ese tipo de bien también a mi matriz o mi país de origen. Pasa mucho y es algo bien raro. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en Monterrey, a lo mejor ustedes no sé si han visto los asadores famosos, esos Green Egg, que son unos verdes así. Es increíble que los produzcamos aquí en México, pero no nos los pueden vender directamente de fábrica a nosotros, porque irónicamente primero se los llevan a Estados Unidos y luego nos los vuelven a traer para poder así comercializarlos a través de los distribuidores. Ese es un ejemplo claro de que en el país de origen yo o sea, por ejemplo, puede ser, me lo traigo del país de origen porque a lo mejor no es la suficiente demanda en Estados Unidos, pero también lo produzco en México. Entonces, ¿qué quiere decir la integración horizontal? Que yo puedo llevar a cabo la producción del mismo producto en diferentes países, pero que siempre y cuando vaya orientado a satisfacer la demanda de ese producto en el país del país anfitrión donde se va a establecer la multinacional y satisfacer la demanda dentro del mismo país. ¿Ok? Después tenemos lo que es la integración de conglomerado.
dice que, por ejemplo, ahí nos ponen ejemplo que las compañías petroleras de Estados Unidos aumentaron sus adquisiciones no energéticas en respuesta a las declinaciones anticipadas de oportunidades de inversión futuro en petróleo y gas. ExxonMobil adquirió una subsidiaria extranjera de minería de cobre en Chile y Teneco, compró una empresa francesa que produce sistemas de gases para automóviles. ¿Qué quiere decir esto? Con mercados no relacionados. O sea, que tienen que conglomerarse dos productos distintos o dos actividades distintas, previendo obviamente la cuestión económica que cada empresa o que cada compañía multinacional tenga. Todo esto se hace, y eso es bien importante, como lo menciona aquí, que para poder llevar a cabo, independientemente de las estrategias, perdón, sea integración vertical, sea integración horizontal o de conglomerado, todo es a través de algo que se conoce como inversión extranjera directa. Aquí en nuestro país, y a lo mejor metiéndonos un poquito en temas ya más, ahora sí que económicos de manera interna, hay que recordar que los gobiernos como tal no generan riqueza. No sé si se los había comentado. Los gobiernos únicamente administran, obviamente, los recursos propios que se generan en el país por las diferentes paraestatales. En el caso específico de México, las únicas dos paraestatales que nosotros tenemos, pues creo que son un poquito ineficientes, que es el caso de los petróleos mexicanos y el caso de la CFE, que son compañías que en lugar de generar un ingreso para el país, pues muchas veces hasta generan pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de lo que administra el gobierno, de los impuestos recaudados, la mayoría de los empleos que se generan en el país son por la famosa inversión extranjera directa. Si no hubiera habido globalización, si no hubiera habido empresas multinacionales que hubieran decidido invertir en México, nuestro país no tuviera correctamente o probablemente no desarrollaría todos los empleos que se requieren para poder satisfacer las necesidades de empleo de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que el país tiene que atraer esa inversión extranjera directa a nuestro territorio para que haya derrama económica. Cuando nosotros hablamos de una inversión extranjera directa, obviamente la mayoría de las empresas multinacionales, pues obviamente regulan y revisan todos los aspectos antes de llevar a cabo una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si Tesla ya decidió venir a invertir a México, si, por ejemplo, en el caso de las cerveceras que ya hacen inversiones en Nava, Coahuila, que hacen inversiones en Baja California, o de algún otro tipo de empresa que quiere invertir, primero tienen que tomar en cuenta varios factores. Primero, la regulación gubernamental. Si se fijan, muchas de las empresas que son de inversión extranjera directa tienen que tomar muy en cuenta la regulación gubernamental en temas de permisos, en temas de fiscales. Muchos estímulos fiscales se dan a aquellas empresas que vienen al país a invertir y que obviamente a lo mejor exentan impuestos el primer año o le dan algún tipo de estímulo a esas empresas para que las empresas inviertan y se desarrollen los empleos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nivel global, a nivel globalización, la mayoría de las economías en los países depende de la inversión extranjera. ¿Y con qué va relacionado esa inversión extranjera directa? Muchas veces es por compañías multinacionales, muchas veces a lo mejor son nada más compañías internacionales, es decir, que están en Estados Unidos y vienen, invierten a México, invierten a Canadá o invierten solamente en Brasil. Desde el momento en que cruza una frontera, una inversión o una empresa, es internacional. Cuando ya tiene operaciones en diferentes partes o en diferentes continentes, ahí ya estamos hablando que es una empresa multinacional. ¿Qué nos dice esto? Que para realizar sus operaciones a nivel mundial, que es lo que ahorita estábamos explicando, las empresas multinacionales dependen de una inversión extranjera directa. ¿Qué nos dice? Que la adquisición de una parte del capital que les dé el control de una empresa o instalación en el extranjero. La inversión extranjera directa por lo general ocurre cuando la empresa matriz, y aquí son diferentes tipos de inversiones. Uno, cuando la empresa matriz obtiene suficientes acciones comunes de una empresa extranjera para asumir el control de voto. Aquí lo tenemos en el caso muy específico de una empresa que históricamente pues había sido muy nacionalista, que es que en el caso específico de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que a pesar de que es una empresa que se originó aquí en Monterrey, en México, ¿qué es lo que dijo, por ejemplo, la compañía que es la dueña
por la mayoría de las acciones, que es el caso de la Heineken, que es una empresa holandesa que adquirió el 51% de las acciones, con los cuales ya tienen prácticamente una inversión y obviamente ya tienen el control total de la empresa. Ahí es una forma en que las empresas adquieren, o sea, invierten o hacen inversiones de manera directa en otro país a través de la compra de acciones. Otro ejemplo es cuando la empresa matriz, por ejemplo, en el caso de la cervecería, adquiere, construye nuevas plantas y equipos en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo mencionábamos ahorita. Si yo sé que tengo productos intermedios que necesito para llevar a cabo un proceso, un producto, o llevar a cabo, terminar un producto que voy a comercializar en diferentes partes, pues yo puedo llevarme plantas de producción o puedo llevarme equipo al extranjero para llevar a cabo esa producción. Obviamente, al llegar al extranjero, pues voy a tener que utilizar mano de obra, voy a tener que invertir en planta, voy a tener que invertir en equipo y hay empleos de manera directa y de manera indirecta, ¿ok? Cuando la empresa matriz envía fondos al exterior para financiar una expansión de su subsidiaria extranjera, también es decir, que yo invierta más en lo que ya tengo como subsidiaria en el extranjero para seguir creciendo, ¿ok? Que la subsidiaria extranjera de la empresa matriz reinvierta las ganancias para la inversión de la planta. Si yo, por ejemplo, estoy produciendo, voy a generar una empresa subsidiaria que técnicamente debería de ser autosuficiente en cuanto a su producción y me está generando utilidades, es decir, yo me voy a llevar la producción de las carrocerías de los automóviles que estoy ensamblando en Estados Unidos, me la voy a llevar a México. Y esa planta de producción de carrocería o de chasis o como le quieran llamar, me está generando unas utilidades, pues yo ya sabré si dentro de esas mismas utilidades la reinvierto para hacer crecer mi planta, mi proceso productivo. Ahí también estoy invirtiendo de manera directa en el país anfitrión, que obviamente es el que me abrió las puertas para poder llevar a cabo mi internacionalización y obviamente considerarme una empresa multinacional. ¿Qué motivos hacen o qué motivos son los que hacen que haya inversión extranjera directa? Obviamente, pues, ¿qué nos dice aquí? La apertura de los mercados de la inversión directa es tan atractiva como lo es para el comercio. Las economías abiertas, es decir, aquellas que no tienen tanta regulación en cuanto a su economía, registran más altas registran tasas más altas de inversión privada, lo cual es de inversión privada. Reitero, la inversión privada es quien aporta el dinero para que se lleve a cabo la producción. Generalmente, pues el Estado es muy raro, que nunca van a ver que un país invierta en otro. Es decir, por ejemplo, que México invierta, México como gobierno, me refiero, invierta en Estados Unidos en la producción de trigo. No. Probablemente si me quiero invertir en Estados Unidos para producir trigo, yo, Israel Quintero, voy a poner mi capital, me voy a ir a Estados Unidos, voy a asesorarme, voy a hacer un plan de desarrollo para poder comprar trilladoras, ver cuáles son las regulaciones ambientales, las regulaciones de gobierno, las regulaciones fiscales, las regulaciones laborales para poder producir ese trigo en Estados Unidos, poniendo ese ejemplo muy claro. Y obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que no restringen la inversión extranjera directa tienen tienen una tasa más alta de inversión privada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más inversión y por ende hay una mayor derrama económica para el país anfitrión. ¿Qué nos dice? Que obviamente esto nos sirve tanto para el crecimiento económico y la generación de empleos. Nosotros, reitero, como tal, no podemos hacer a un lado la inversión extranjera directa, porque imagínense que ahorita hubiera una fuga de capitales de toda esa inversión extranjera directa, mucha gente nos quedaríamos sin empleo, sobre todo, a lo mejor no trabajamos de manera directa para la empresa multinacional, pero trabajamos de manera indirecta para una empresa que le genera un producto o un servicio a esa empresa multinacional y al irse ellos no va a haber comercio con la empresa para la cual nosotros trabajamos y de manera indirecta nos va a afectar a nosotros en nuestro empleo, ¿ok? Eso es en cuanto a cuáles son algunos de los motivos que realizan o por qué se lleva a cabo la inversión extranjera directa. Dice que aquí es bien importante, las empresas multinacionales no aparecen
de manera fortuita en otros países, o sea, no, ahora se me ocurrió, no, se desarrollan como resultado de una planeación consciente por parte de los gerentes corporativos. La mayoría de las empresas que tienen esos gerentes o directores corporativos o CEO, que son los Chief Executive Officer, o los de finanzas o los operativos, son los que llevan a cabo todo ese desarrollo para saber si es factible, como lo comentábamos hace ratito, llevar a cabo las inversiones en otros países. Dice que tanto la teoría económica como los estudios empíricos, los estudios que tenemos por experiencia, respaldan la noción de que la inversión extranjera directa se realiza en espera de ganancias a futuro. Esto es bien lógico. Reitero, obviamente no puede haber una inversión sin ningún plan estratégico y sin ningún plan financiero. ¿Sale? Nos dice que aunque las utilidades esperadas explican el proceso de una inversión extranjera directa, la administración corporativa, el holding o los directores, como le quieran llamar, pueden enfatizar una diversidad de factores cuando se le cuestiona acerca de los motivos de la inversión. Y aquí ya nos vamos a meter en los factores que son la base para que haya una inversión extranjera directa. ¿Cuáles son esos factores? Incluyen condiciones de demanda de mercado. Si nosotros estamos viendo que en ciertos países existe la demanda del producto que nosotros llevamos a cabo, es un buen motivo para poder llevar a cabo una inversión extranjera directa, expandir nuestras operaciones e internacionalizarnos o hacernos una empresa multinacional. ¿Ok? También existen restricciones comerciales. Muchas veces nosotros dentro de no podemos llevar a cabo cierto proceso comercial, sobre todo por las regulaciones gubernamentales. Eso también es un motivo para que haya una inversión extranjera directa. Los costos laborales, y esto es bien importante. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, aquí en la frontera norte que tenemos nosotros con el país vecino, la mayoría de algunos estados, como el caso específico de Ciudad Juárez, el caso aquí de Tamaulipas con Reynosa, hay muchas empresas extranjeras que traen sus operaciones, obviamente con el fin de generar utilidades, con el fin de producir sus artículos, porque el costo laboral es mucho más económico que hacerlo en el país de origen. Si nosotros nos traemos también, dice, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en México en una planta. ¿Por qué? Porque yo me dedico a hacer los chips de los carros, pero si yo los fabrico, no sé, en el país que ustedes quieran, no sé, Europa, por los costos laborales me sale mucho más caro producirlos y luego llevármelos a donde los voy a ocupar para poder llevar a cabo mi proceso productivo. Pero si me los llevo en México, pues los costos laborales son relativamente son mucho más bajos. Solo tengo que pagar ciertas cuotas de seguridad social, les voy a dar esto y esto otro, y aún así dándole. Por eso muchas empresas, sobre todo internacionales o que son de extranjeras, dan prestaciones superiores a las de la ley. Muchas empresas aquí en México no tenemos o no tienen esas prestaciones superiores a las de la ley como lo tienen en empresas multinacionales o en compañías extranjeras. Entonces también los costos laborales son un factor importante para determinar si una empresa decide invertir en otro país o no. Y obviamente los costos de transporte. Vamos a suponer que nuestra mayoría de nuestra demanda está en Latinoamérica y nosotros estamos posicionados en Europa. Si yo produzco, por eso reitero que es bien importante el análisis de cada uno de los factores que van a inducir a una inversión. Si yo produzco mis bienes en España, en Francia, donde le quieran poner el nombre, y yo hago un análisis de que a lo mejor me sale más caro transportarlos, independientemente de que los produzca en mi país de origen, yo me voy a llevar mis operaciones si la mayoría está en Latinoamérica, pues bueno, voy a agarrar un punto estratégico, Centroamérica, Sudamérica, México, Norteamérica, y ahí voy a producir ciertos productos y ahí me sale mucho más barato producirlos, pero me sale también todavía más barato el transporte. ¿Por qué? Porque pues, la transportación también tiene un costo. Hay que entender que dentro de cualquier tema comercial siempre se tienen que tomar en cuenta los costos. ¿Por qué? Porque existen costos de producción,
existen costos administrativos o gastos administrativos, costos de transporte, costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos factores son los que se tienen que tomar en cuenta cuando se va a hacer una inversión extranjera directa. Por eso, aquí hace referencia a que todos los factores se incluyen entre los ingresos y los costos. A final de cuentas, si nosotros vemos de una manera muy sencilla, si esta computadora a mí me cuesta producirla, transportarla, distribuirla, no sé, 500 pesos si lo hago aquí en mi país de origen. Pero yo la voy a vender aquí en mi país de origen, no sé, en 750 pesos, considerando un margen de utilidad de un 50%. Pero si yo me llevo a producir estas computadoras a Latinoamérica, obviamente a lo mejor me sale producirla no en 500, me sale en 350 pesos. Y a lo mejor yo ya veo si de acuerdo a los costos de transporte me sale más barato producirlas allá y traérmelas para acá y utilizar ese mismo medio o esa misma plataforma para distribuir a los demás países donde yo tenga la demanda de mis productos, ¿ok? Y como les mencionaba hace un ratito, para irnos más específico a mencionar al menos dos de los factores que ya mencionamos ahorita, también existe el tema de la regulación gubernamental. Obviamente, cuando hablamos de regulación gubernamental, tenemos que también considerar el tema de la corrupción. Más adelante también lo vamos a ver. En algunos casos específicos, cuando existen aranceles, existen cuotas, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo bien, yo por ejemplo voy a hacer mi análisis y digo, me conviene por transportes, por costo laboral, por producción, por etcétera, 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 pero la regulación fiscal es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos también quieren proteger la economía nacional. Obviamente, si estamos en un país, antes se le llamaba países en vías de desarrollo, ahora nos conocen como países emergentes, es decir, son todos aquellos países que no están considerados como países de primer mundo. Pues obviamente, si un país no tiene la suficiente capacidad para producir riqueza nacional, pues obviamente tú vas a abrir competencia, o más bien dicho, competencia, vas a abrir tu mercado para que venga esa inversión y tú tienes que, es lo que les mencionaba hace ratito, tienes que dar un estímulo para que les sea atractivo. Si el producir un artículo o el vender un artículo en el país de origen me genera un impuesto alto y después de hacer mi desarrollo me lo llevo a otro país y los impuestos son inferiores, también las políticas tanto gubernamentales de comercio como fiscales en cuestión tributaria, también, aunque aquí no lo menciona de manera directa, también puede ser uno de los factores importantes para que haya una inversión extranjera directa. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario, alguna pregunta para al menos ver uno de los dos factores que ya mencionamos? Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, háganmelo saber antes de terminar un ratito más la clase. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno. Vamos a continuar. Les comentaba ahorita que existen por ahí algunos factores que hacen que exista la inversión extranjera directa. El primero que vamos a mencionar es el de los factores de la demanda. Ya mencionamos que la búsqueda de ganancias alienta o promueve a las empresas multinacionales a buscar nuevos mercados y fuentes de demanda, obviamente que requieran sus productos. Ya mencionamos que algunas establecen subsidiarias en el extranjero para utilizar los mercados extranjeros que no pueden mantenerse de forma adecuada por los productos de exportación. Esto ocurre como respuesta a una insatisfacción por técnicas de producción en el extranjero. Y en consecuencia, una empresa puede establecer una división de comercialización en el extranjero y después las instalaciones de manufactura. Este incentivo adquiere particular fuerza al percatarse de que existen diferencias locales de gustos y diseños. Aquí no nos vamos a meter en mucho tema. Lo único que hay que comentar es que la demanda es uno de los principales factores para que exista la inversión extranjera directa o para que las empresas multinacionales busquen generar utilidades en países distintos al de origen, ¿ok? La competencia de mercado también influye en la decisión de una empresa en establecer instalaciones en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que las estrategias corporativas pueden ser de naturaleza defensiva si están dirigidas a preservar obviamente las participaciones de mercado que se tienen de la competencia real o potencial.
el método más seguro para evitar que un competidor en el extranjero se convierta en una gran fuerza es adquirir empresas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo, como ahora sí que como se dice de manera literal, no nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles. La mayoría de las empresas tenemos competencia, tanto competencia de manera directa como de manera indirecta. Si yo veo que una compañía está creciendo en un país donde yo tengo cierta demanda, pues, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente adquiero esa empresa extranjera con la finalidad de que no se me convierta en un problema mayor. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, si yo veo que estoy produciendo cerveza en México y hay un competidor directa? Aquí pasó también en México con el caso de la famosa a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero antes había otra marca que se llamaba Brady, que dijo Bimbo, antes de que se me convierta en un problema, que Bimbo también es una empresa multinacional porque tiene operaciones en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que hago? Yo adquiero esa empresa subsidiaria, esa empresa para evitar que el día de mañana se me vaya a generar en algún problema. Entonces también ese es un factor, la competencia de mercado que ayuda a que exista una inversión extranjera directa, ¿sale? Costo de los factores. Este también ya para cerrar la clase del día de hoy es bien importante. Obviamente la mayoría de las empresas multinacionales, o yo considero que la manera más fácil de aumentar nuestras ganancias es aumentando nuestros ingresos. Y puede ser muy cierto, pero solo hay que entender que en la mayoría que aumentemos nuestros ingresos, también vamos a aumentar nuestros costos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo más productos, significa que tuve que producir más productos. Y al producir más productos, mis costos se tuvieron que haber elevado por una cuestión de proporción casi lógica. No es lo mismo vender 100 productos con un costo de 50 que vender 200 productos con un costo de 100. A final de cuentas, busco mi ingreso. Pero si yo puedo disminuir esos costos y vendo más, obviamente eso me va a generar mayores utilidades, que es lo que comenta aquí, a través de reducir los costos de la producción. Hay que recordar que son 3 elementos básicos, no sé si ya lo vieron en contabilidad, pero los elementos básicos que conforman un costo de producción son 3. Son mi materia prima, son mi mano de obra y son mis gastos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del análisis de desarrollo, de investigación o de planeación, tanto estratégica, corporativa, como le quieran llamar, yo voy a analizar si dentro de esos 3 conceptos me sale más barato comprar la materia prima en el país en el que me voy a establecer. A lo mejor me conviene invertir en un país donde la materia prima es mucho más barata con la misma calidad. Me conviene invertir en un país donde mi costo laboral es mucho menor. ¿Por qué? Porque es la mano de obra. Y obviamente mis gastos indirectos, que esos los podemos regular, pero pues tenemos que identificarlos y son todos aquellos costos que no están plenamente identificados con la producción, pero que de alguna u otra manera pegan de manera directa. ¿Ok? Entonces también los factores del costo de producción son un incentivo para las empresas multinacionales que buscan invertir en países distintos a su país de origen. ¿Ok? No sé si alguien tenga, aquí lo menciona, los costos de producción incluyen factores distintos a lo que notablemente en el trabajo, y ya mencionamos que no es lo mismo tener una mano de obra en un país europeo que en un país americano, que en un país centroamericano, etcétera. Hasta ahorita vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema, sino para cerrar nuestra sesión y continuar el próximo martes con esta literatura y terminar de desglosar cuáles son esos factores que generan o que hacen que haya una inversión extranjera directa y que a la vez hace que existan empresas multinacionales. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda respecto a este tema del día de hoy. ¿No? Bueno, si ya no tienen dudas, comentarios respecto a esto que vimos el día de hoy, les agradezco mucho la participación a los alumnos que se conectaron el día de hoy, 18 de junio.
Estaríamos viéndonos por ahí el día 25 de junio para continuar con estos temas y ya posteriormente dar una clase adicional para cubrir la clase que quedó pendiente la semana pasada y prepararnos para lo que viene siendo nuestro examen parcial, que como ya mencioné sería del 30 de junio al 7 de julio de este mismo año. Les agradezco mucho su participación y nos vemos en la próxima clase. Saludos. Gracias. Saludos, gracias.